como ha señalado el director de la Academia Mexicana, es Gonzalo Celorio, secretario de la misma, una muy importante parte de esta edición. Yo diría que un alto porcentaje de la autoría intelectual de la estructura de la obra, de sus componentes, es suya y ha realizado un trabajo muy notable a lo largo de estos meses. Muchas gracias. Muchas gracias, Emiliano Martínez. Buenas tardes. Efectivamente, si Carlos Fuentes es el padre de esta criatura, yo vengo siendo como una especie de padrino. Agradezco mucho a la Academia Mexicana de la Lengua, a la Asociación de Academias de la Lengua Española, presidida por la Real Academia Española, a la editorial Alfaguara y al propio Carlos Fuentes por haber confiado en mí para coordinar los trabajos editoriales de esta magnífica edición. Entre las características más sobresalientes de este texto, habría que subrayar aquella que ya mencionó Juan Luis Cebrián, que es la fijación del texto. Efectivamente, para hacer esta edición se cotejaron las diferentes ediciones publicadas a lo largo de medio siglo, incluidas en este cotejo aquellas que se publicaron como adelantos antes del año de 1958, cuando la novela apareció como tal, porque efectivamente Carlos Fuentes dio a la imprenta en algunas revistas, como en la Revista Mexicana de Literatura, algunos capítulos que tenían cierto valor autónomo y que después se incorporaron como capítulos de la región más transparente. Pues bien, a lo largo de 50 años, como es natural, se fueron acumulando una serie de erratas y una serie de variantes que fueron sometidas, todas ellas, a la consideración del autor para que en cada caso de vacilación él se pronunciara y eligiera la que considerara definitiva, de manera tal que podemos decir con toda certidumbre que en esta edición queda establecido de manera definitiva el texto de la región más transparente. Por otra parte, esta edición, como ya ha sido señalado, cuenta con algunos estudios preliminares y con algunos estudios postliminares. Abre la edición un prólogo de mi autoría, en donde hago la consideración de Carlos Fuentes como epígono de la novela de la Revolución Mexicana, pero también como precursor de la llamada por él mismo nueva novela hispanoamericana, y hago en este prólogo algunos de los comentarios editoriales que ahora mismo estoy glosando. Sigue inmediatamente después un magnífico texto de José Emilio Pacheco, que nos entrega una semblanza muy personal y muy afectuosa de Carlos Fuentes, pero en donde también nos describe con mucha vivacidad cómo fue la recepción de la novela en el mes de abril de 1958, y destaca también el papel protagónico que la Ciudad de México cumple en esta novela primera de Carlos Fuentes. A continuación se sucede un texto de Vicente Quirarte que ubica la obra de Carlos Fuentes, y esta en particular, La región más transparente, en el contexto de la literatura mexicana del siglo XX. Todos estos escritores o estos ensayistas son miembros de la Academia Mexicana de la Lengua. José Emilio Pacheco también lo es, como don Carlos Fuentes, académico honorario. Después viene el texto, y después del texto vienen 4 estudios que son importantes y que abordan diferentes aspectos de la personalidad literaria de Carlos Fuentes y de esta obra en particular. Abre esta segunda parte de estudios un Carmen Iglesias con un texto magnífico que establece las relaciones entre novela e historia, que son 2 temas que se imbrican muy fuertemente en la obra de Fuentes. Después hay un texto de Sergio Ramírez, aquí presente, miembro de la Academia Nicaragüense de la Lengua,
que ubica la novela ya no en el contexto de la literatura mexicana, como lo hace Vicente Quirarte, sino en el contexto de la literatura hispanoamericana. Después, otro miembro de la Academia Mexicana, correspondiente en Brasil, que es de todos muy querida porque ha tenido una presencia importante cuando ganó el premio Juan Rulfo en esta feria, que es Nélida Piñón, y que se refiere en su luminosísimo texto a las fuentes clásicas de Carlos Fuentes, que tiene una máscara dorada de Menelao, dice Nélida Piñón, y cierra el libro, un epílogo de Juan Luis Cebrián, que habla de Carlos Fuentes como intelectual y como uno de los protagonistas del debate político internacional. La novela, o la edición, perdón, cuenta también con algunos instrumentos filológicos a los que ya hicieron referencia, que tienen el objetivo de comprender mejor el texto en el ámbito completo de la lengua española, porque evidentemente esta edición no circulará solamente en nuestro país, sino circulará en todo el orbe de la lengua española, y era muy importante, por consiguiente, que contara con un glosario de voces y acepciones mexicanas que se debe a la elaboración de una académica mexicana, que es Concepción Company. Cuenta también con un índice onomástico que hace referencia a los muchísimos personajes históricos que aparecen en la obra, y cuenta también finalmente con una bibliografía sobre la región más transparente y una referencia a los estudios que se citan en los diferentes textos que acompañan la edición de la región más transparente. Yo realmente me siento muy satisfecho de poder presentar ahora, con el concurso de todos los colaboradores, esta edición de la región más transparente, porque todos sabíamos que Carlos Fuentes era un escritor de talla internacional. Yo creo que con esta edición lo que nos queda muy claro es, y hay una diferencia de matiz, que Carlos Fuentes es un escritor no solo internacional, sino un escritor universal. Muchas gracias.